En un mundo donde la incertidumbre y los desafíos se hacen cada vez más presentes, surge una pregunta que resuena en el corazón de muchas personas y es: ¿qué nos espera para el futuro? Hoy, por medio de nuestro estudio, nos sumergiremos en un tema de vital importancia. Nos adentramos en las Sagradas Escrituras, en el libro del Apocalipsis. Descubre con nosotros las revelaciones sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y su destino en estos últimos tiempos. ¿Qué les parece si comenzamos? Y es que, a manera de introducción, nosotros como verdaderos creyentes podemos tener la convicción absoluta de que gracias al sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo por amor a todos nosotros, todas nuestras oraciones llegarán a Dios, pues Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Asimismo, debemos tener presente que nuestras oraciones son un acto de adoración a Dios y que Él se deleita por medio de nuestra oración. Y es que Dios se complace cada vez que sus hijos muestran su amor y su dependencia hacia Él en un acto de fe por medio de la oración y la meditación de su palabra. Y esto es precisamente lo que nos describe las Sagradas Escrituras, y es la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Les invito por favor a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. No obstante, es necesario que tengamos presente que los tiempos finales, los cuales anteceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se están cumpliendo a cabalidad. Asimismo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es comparada con un relámpago que cruzará los cielos de este a oeste. Veamos lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 27. Nos dice la palabra del Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, no debemos considerar estos relámpagos como ese tipo de señal, pero lo que sí es cierto es que todo este acontecimiento se orienta hacia la consumación del propósito de Dios en relación a la instauración del reino terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, podemos notar que todo el entorno, según el texto de las Sagradas Escrituras, nos orienta hacia la respuesta que Dios da a las oraciones de los santos. Asimismo, es de suma importancia que recordemos que a través del capítulo 5 del Apocalipsis, el apóstol Juan, autor de estas revelaciones, las cuales nuestro Señor Jesucristo le hizo ver y escuchar por medio de una visión, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue el único que se halló digno de abrir el libro que tenía en sus manos, siendo este libro una representación del título de propiedad de todo el universo. Y es así que 7 sellos acreditan la importancia de este libro. Y es por ello que a medida de que nuestro Señor Jesucristo va abriendo cada uno de estos 7 sellos que aseguran este libro, por cada sello se va desatando una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra, mostrando así el desenlace del periodo futuro de la tribulación. Por consiguiente, en los 7 sellos se incluyen todos los juicios hasta el fin. Y es así que al final Dios desatará su juicio sobre todas aquellas personas que rechazaron y despreciaron a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es necesario que como verdaderos cristianos entendamos que nos encontramos viviendo en el tiempo de la gracia. No obstante, esta dispensación tiene su final cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Será allí en ese momento que todas aquellas personas que no se encuentren velando con sus lámparas llenas de aceite, como en la parábola de las vírgenes insensatas, se quedarán, entrando así a la semana 70 del libro de Daniel, donde se manifestará la bestia, el anticristo, y hará matar a todos aquellos que no acepten su marca y se resistan a adorarlo. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 16 al 17. Nos dice la palabra del Señor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y es así que cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada de este mundo, dará inicio el último periodo de la historia de la humanidad, más conocido como la semana 70 del libro de Daniel, o el tiempo de la angustia de Jacob, el cual tiene una duración de 7 años. Es por ello que en los primeros 3 años y medio de tribulación, los 7 sellos serán abiertos por nuestro Señor Jesucristo, y es así que aparecerá este personaje siniestro, el Anticristo, dando lugar al inicio de todos los juicios de Dios sobre la tierra. Cabe resaltar que la tercera parte de la humanidad morirá durante estos primeros 3 años y medio de tribulación, puesto que todos estos juicios irán aumentando cada vez más y más, llegando así a suceder varios acontecimientos de niveles catastróficos, como los grandes terremotos, plagas, la contaminación, entre muchos otros. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Por otra parte, las 7 trompetas marcarán el inicio del segundo periodo de 3 años y medio de tribulación, señalando así por cada trompeta un terrible juicio sobre la humanidad entera. Asimismo, veremos a través de las Escrituras Sagradas que las trompetas siempre eran usadas en situaciones como señal de alarma para ser salvados por Dios de sus enemigos. Veamos en el libro de Números capítulo 10, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. También eran usadas para realizar los holocaustos y los sacrificios de paz. Veamos en el libro de Números capítulo 10, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Asimismo, también eran usadas para convocar a toda la congregación y también para hacer mover los campamentos. Veamos en el libro de Números capítulo 10, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y finalmente también serán usadas en el arrebatamiento de la iglesia. Veamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Nos dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, a continuación, hoy veremos acerca de las primeras 3 trompetas, las cuales se nos mencionan en el libro de Apocalipsis. Entonces veamos ahora la primera trompeta, el granizo mezclado con el fuego. A continuación, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículos del 6 al 7. Nos dice la palabra del Señor: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Tal será la magnitud y tan devastadora de dichos eventos que el sol se oscurecerá. Asimismo, grandes cuerpos celestes del espacio exterior caerán al planeta. Todo esto junto con el fuego y el granizo, los cuales provocarán la destrucción de la tercera parte de toda vida que hay en el planeta. Y es que, al ver toda esta situación, se nos viene a la memoria aquella plaga de fuego y granizo, el cual Dios derramó sobre el pueblo de Egipto, cuando el faraón, por la dureza de su corazón, no quiso dejar ir al pueblo de Dios.
Esto lo podemos leer por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Éxodo capítulo 9, versículos del 23 al 25. Nos dice la palabra del Señor. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Tal como hemos podido notar, algo muy parecido sucedió con respecto a la plaga de fuego y granizo, el cual Dios derramó sobre el pueblo de Egipto. Sin embargo, durante el periodo de la tribulación, toda esta plaga será a nivel mundial, y es que por lo visto notaremos que el planeta entero se encontrará en un grave problema de contaminación ambiental, el cual afectará fatalmente la calidad de vida en el planeta. Ahora, veamos a continuación la segunda trompeta. Una gran montaña ardiendo en fuego cae al mar. A continuación, veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículos del 8 al 9. Nos dice la palabra del Señor. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Tal como podemos observar, esa montaña ardiendo en fuego puede ser una gran erupción volcánica, el cual cae al mar provocando de esta manera una gigantesca contaminación en las aguas. Nuevamente se nos viene a la memoria la primera plaga de Egipto. Leamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Éxodo capítulo 7, versículos del 17 al 18. Nos dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Como podemos notar, la tercera parte de todos los seres vivientes del mar mueren a causa de esta gran contaminación en esta segunda trompeta. Entonces, para que podamos comprender los efectos y el fuerte impacto económico y alimentario a escala global que todo esto causaría, debemos tener en cuenta primeramente que casi 3 billones de personas en el mundo consumen pescado. Por tanto, la banca, el comercio y la industria alimentaria en todo el planeta se encontrará gravemente afectada por aquella devastadora destrucción de barcos que esta montaña ardiendo causará. Ahora, a continuación, veamos la tercera trompeta, y es una gran estrella ardiendo cae del cielo. A continuación, les invito a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículos del 10 al 11. Nos dice la palabra del Señor. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Tal como podemos observar por medio de las Sagradas Escrituras, lo que viene después sobre la tierra al sonar de la tercera trompeta es literalmente una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esta estrella tiene por nombre Ajenjo, el cual en tiempos bíblicos ajenjo era una planta amarga y venenosa. Entonces, por lo que podemos notar es que la contaminación que producirá dicha estrella al caer sobre el planeta afectará a la tercera parte de los ríos y las fuentes de aguas, es decir, que tanto el mar como los ríos y sobre las fuentes de agua serán afectados de manera significativa en tiempos de la gran tribulación. Por tanto, la consecuencia de toda esta contaminación tanto en ríos como en las fuentes de agua es que muchas personas morirán a causa de la gran contaminación en las aguas.
Por consiguiente, al estar contaminada una tercera parte de las aguas, muchas personas y especies de animales morirán. Y finalmente, veamos ahora la cuarta trompeta, el granizo mezclado con el fuego. A continuación, les invito a que podamos leer por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Tal como podemos notar, la cuarta trompeta tiene que ver con los cuerpos celestes, siendo nuevamente algo que nos recuerda a la plaga de tinieblas la cual Dios envió sobre Egipto. Veamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Éxodo capítulo 10, versículos del 21 al 22. Nos dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Entonces, como podemos ver, la implicancia que no hubiese luz en la tercera parte del día y de la noche, esto resulta la pérdida de luz, sin embargo, también de calor con una disminución radical en las temperaturas. Esto significaría un cambio climático a escala global muy grave, produciéndose de esta manera violentas e imprevisibles tormentas y mareas. Asimismo, también se verá afectada la vegetación y la agricultura, produciéndose de esta manera la muerte tanto de animales como de personas, y por ende el hambre a escala mundial se intensificará. Es de saber que todas estas señales en el cielo también habían sido anunciadas anteriormente por los profetas en el Antiguo Testamento como características del día de Jehová. Veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Isaías capítulo 13, versículos del 9 al 10. Nos dice la palabra del Señor. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y en el libro de Amós capítulo 8, versículo 9, nos dice la palabra del Señor. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Como conclusión, todos estos juicios son juicios de Dios. Él está directamente involucrado en castigar a la humanidad que ha rechazado a Dios. ¿Quién podrá resistir el juicio de Dios? ¿Quién podrá mantenerse de pie ante el Dios de la ira y del juicio? Solamente los que han sido lavados por la sangre del Cordero, los que por la gracia divina han sido comprados a precio de sangre y han sido perdonados y salvados por toda la eternidad. Dios produce situaciones en nuestra vida para que tornemos nuestra mirada hacia Él y pongamos nuestra confianza solo en Él. Sin embargo, estas 4 trompetas nos revelan que el Señor realiza todo esto con un único propósito. Veamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Nos dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que, amados hermanos y amigos, todavía hay tiempo de volverse a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Le pedimos también, oh Dios, que nos ayudes a que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros y que podamos, oh Dios, seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones.
Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.